Hace muchos años, en el principio de todo, se escribieron historias que cambiaron la humanidad. Hoy, te las contamos como nunca antes. Bienvenido a un viaje a través de los relatos sagrados, como jamás los habías escuchado. Descubre la historia completa del profeta Elías en el Monte Carmelo, uno de los relatos más poderosos del Antiguo Testamento. Un solo hombre, frente a cientos de falsos profetas, desafió al rey Acab y fue testigo del fuego de Dios descendiendo del cielo. En este video, exploramos cada momento clave del enfrentamiento espiritual entre Elías y los profetas de Baal, desde el desafío en el Monte Carmelo hasta el regreso de la lluvia sobre la tierra. Después de años de sequía, comencemos. Un solo hombre, frente a un reino entero, que había olvidado a Dios. Durante el reinado de Acab, en el reino del norte de Israel, el pueblo se había apartado de los caminos del Señor. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, una mujer fenicia, había promovido la adoración a Baal y Astarte, había construido altares paganos y permitido que los profetas del Dios de Israel fueran perseguidos, encarcelados y asesinados. En medio de esta oscuridad, surgió una voz profética, Elías el Tisbita, de los moradores de Galaad. Un hombre de apariencia sencilla, pero lleno del poder del Altísimo. Fue él quien se presentó ante el rey y con autoridad proclamó: «Vive el Señor Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y así fue. Durante más de 3 años, el cielo se cerró. No cayó una sola gota sobre la tierra de Israel. Los campos se secaron, el ganado moría, la escasez reinaba. Pero el corazón del pueblo seguía dividido entre Baal y el Dios verdadero. Durante ese tiempo Dios protegió a Elías. Lo envió al arroyo de Kerit, donde fue alimentado por cuervos. Luego a Sarepta, donde una viuda lo hospedó y experimentó el milagro del aceite y la harina que nunca se agotaron. Y entonces llegó el momento del gran enfrentamiento. Dios le dijo a Elías: «Ven, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la tierra». Elías obedeció y envió un mensaje al rey: «Reúne a todo Israel en el Monte Carmelo, y trae a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Astarte, que comen en la mesa de Jezabel». Así lo hizo Acab. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario del mayor duelo espiritual de la historia antigua. El pueblo se reunió curioso, dividido, confundido. Y Elías, de pie solo, frente a una multitud, proclamó: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». El pueblo no respondió palabra. Entonces Elías propuso un reto: «Que se nos den 2 bueyes, uno para los profetas de Baal, otro para mí. Ellos clamarán a su Dios, yo clamaré al Señor, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios». El pueblo aceptó. Los profetas de Baal tomaron su buey, lo prepararon y comenzaron a invocar el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. «Oh Baal, respóndenos». Danzaban, gritaban, se herían con cuchillos, la sangre corría. Pero no hubo voz, ni respuesta, ni fuego. Elías los miraba y con ironía decía: «Gritad más fuerte. Quizás está meditando, o durmiendo, o de viaje». Pasó el día, y Baal guardó silencio. Y entonces llegó el turno de Elías. Elías reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Colocó la leña, preparó el buey y hizo algo más. Mandó que se llenaran 4 cántaros de agua y se derramaran sobre el altar 3 veces hasta que el agua corrió alrededor y llenó la zanja. Todo estaba empapado, imposible para encender. Y justo al caer la tarde, Elías oró: «Señor Dios de Abraham, Isaac y Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo
he hecho todas estas cosas. Entonces descendió fuego del cielo, un fuego abrasador puro, irresistible. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua. Y el pueblo, al verlo, cayó rostro en tierra y gritó: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Pero la historia aún no ha terminado. Elías debía cerrar el ciclo y anunciar el regreso de la lluvia, el día en que los cielos volvieron a abrirse, por la fe de un solo hombre. Después de que el fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio sobre el altar empapado, después de que el pueblo cayó sobre su rostro y exclamó con fuerza: El Señor es Dios, el Señor es Dios, Elías supo que era el momento de terminar con la idolatría, ordenó que se apresaran a los profetas de Baal. Ninguno debía escapar. Fueron llevados al arroyo de Cisón, y allí fueron ejecutados. Elías no solo restauró la fe del pueblo, también limpió el territorio espiritual de Israel. Una generación entera había sido seducida por la mentira, pero Dios estaba restaurando su altar, su pacto, su nombre. Después, Elías le dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque se oye un estruendo de abundante lluvia. Era un anuncio de fe, porque en los cielos aún no había ni una nube. Entonces Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Se inclinó hasta la tierra, con el rostro entre las rodillas, y oró. Luego dijo a su siervo: Sube ahora y mira hacia el mar. El siervo fue, miró y regresó diciendo: No hay nada. Y Elías respondió: Vuelve 7 veces. 1, 2, 3 veces. Nada. 4, 5, 6 veces. El cielo seguía claro. Pero a la 7ª vez, el siervo regresó y dijo: He aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, sube del mar. Elías se levantó con autoridad y dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. Y entonces los cielos se oscurecieron, el viento sopló, y una gran lluvia cayó sobre la tierra. Después de más de 3 años de sequía, el ciclo de juicio terminó. La misericordia de Dios volvió a derramarse sobre Israel, y Elías, impulsado por el poder del Espíritu, ciñó sus lomos y corrió delante del carro de Acab hasta la entrada de Jezreel, más rápido que caballos, más fuerte que soldados. El profeta guiaba al rey con el paso de la fe. Pero no todo era victoria. Cuando Jezabel, la reina pagana, supo lo que Elías había hecho, juró matarlo. Y Elías, el profeta valiente, huyó al desierto, solo, cansado y quebrado, pidió morir. Y allí, en la soledad, bajo un árbol seco, Dios lo sostuvo. Le envió un ángel, le dio pan cocido sobre piedras calientes y agua fresca. Le fortaleció para continuar su misión. Porque aún quedaba mucho por hacer, el monte Carmelo quedó como testigo del poder del cielo. Un altar reconstruido, una nación restaurada y una historia que nos recuerda que un solo hombre lleno de fe puede cambiar el destino de un pueblo entero. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y suscríbete para seguir descubriendo los misterios más profundos de la fe. Cada semana, una nueva historia, un nuevo mensaje. Una nueva revelación.